Cuando la puerta del baño se abrió de golpe y apareció ante él la nueva criada, medio desnuda, Gabriel Ashford supo que algo estaba a punto de cambiar. Lo que no sabía era si ese cambio significaría despedirla o algo mucho más peligroso. La extraña sensación que le invadió al mirar sus ojos magullados, que se encontraron con los suyos sin mostrar ni una pizca de miedo, lo dejó claro. Ella no bajó la cabeza, no suplicó, simplemente se quedó allí, con la piel marcada por heridas que él sabía que no eran resultado de un accidente, mirándolo como si no fuera el demonio al que toda la ciudad temía. Esta es la historia del choque entre dos mundos. Por un lado, una joven que huye de su pasado y lleva sobre sus hombros el peso de un hermano pequeño de 8 años y unas cicatrices que nunca llegarán a curarse del todo. Por otro lado, está el jefe mafioso más poderoso de Boston, un hombre que nunca ha confiado en nadie, nunca ha dejado que nadie se le acerque y nunca ha creído que merezca ser amado. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en el prohibido tercer piso se convirtió en algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Antes de que termine esta historia, ella le salvará la vida interponiéndose entre él y una bala fatídica, y él destruirá a cualquiera que se atreva a amenazarla. Porque a veces las historias de amor más bonitas no comienzan con miradas románticas o dulces confesiones. Comienzan con una puerta que se abre en el momento equivocado, un secreto que se revela y dos personas destrozadas que se dan cuenta de que pueden curarse mutuamente. Si estás leyendo esto desde cualquier parte del mundo, dinos dónde estás escribiendo tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Ahora bien, comencemos. 3 días antes, en un apartamento de un barrio marginal del sur de Boston, a las 5:12 de la mañana, Harper abrió los ojos en la oscuridad. No fue por el despertador, ya que ya no tenía uno. Se despertó porque tenía frío y porque el viejo sofá destartalado tenía muelles que sobresalían y se le clavaban en la espalda. También se despertó porque había olvidado lo que era dormir bien. 5:12 de la mañana. El apartamento estaba sumido en la oscuridad, negro como un frasco con la tapa bien cerrada, ya que la semana anterior le habían cortado la luz. Harper permaneció inmóvil durante un momento, mirando al techo, que estaba cubierto de manchas de moho negro que se extendían como un cáncer y devoraban silenciosamente el apartamento. Las paredes húmedas desprendían un olor agrio y persistente, con el que había convivido tanto tiempo que ya casi ni lo notaba. Se levantó, con las articulaciones crujiendo como si tuviera 70 años en lugar de 27. Pero cuando se miró en el espejo, supo que aparentaba 35. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de innumerables noches de insomnio. Las tenues líneas en las comisuras de su boca eran todo lo que quedaba de una sonrisa que había muerto hacía mucho tiempo. El moretón en su muñeca, con forma de 5 dedos, aún estaba fresco, un recordatorio constante. Harper se bajó la manga para ocultarlo. El movimiento era demasiado familiar, demasiado automático. Parecía como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Entró en la cocina y abrió la nevera, aunque ya sabía lo que había dentro. Medio cartón de leche de hacía 3 días, 3 huevos y nada más. Sobre la mesa se amontonaban las facturas. En cada página aparecía estampado en rojo brillante, último aviso, como una maldición. Había facturas de electricidad, agua y alquiler, así como la deuda del hospital de su madre de hacía 5 años, que aún no había pagado. La ventana estaba cubierta de cinta adhesiva porque el cristal se había roto el mes pasado. Harper no tenía dinero para sustituirlo. Lo único que podía hacer era parchearlo y esperar que este invierno no fuera demasiado duro. Su teléfono vibró. Harper miró la pantalla y sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. Un mensaje. No puedes esconderte para siempre. No había nombre, no hacía falta. Sabía exactamente quién era. Le temblaban los dedos. Harper borró el mensaje, como si al hacerlo fuera a desaparecer de verdad. Pero sabía que no era así. Él nunca desaparecía. Siempre estaba ahí, en la oscuridad, esperando y observando como el depredador más paciente del mundo. Harper fue al pequeño dormitorio, la única habitación del apartamento con una cama.
Se la había cedido a Noah el primer día que se mudaron. Su hermano pequeño, de 8 años, dormía profundamente bajo una fina manta, abrazando un osito de peluche muy querido que Harper había comprado en una tienda benéfica por $2. Su rostro estaba tan tranquilo que dolía mirarlo. En sus sueños, Noah no sabía que su hermana estaba al borde de un precipicio. No sabía que la nevera estaba vacía. No sabía que alguien les estaba persiguiendo. Harper se quedó en la puerta y lo observó durante un largo rato. El dolor le oprimía el pecho. Había perdido a sus padres, su juventud, sus sueños. Lo había perdido todo. Pero no podía perder a Noah. Susurró con voz ronca en la oscuridad. Estoy aquí. No dejaré que nadie te haga daño. Era una promesa, un voto. Lo único que la mantenía en pie mientras todo el mundo se derrumbaba a su alrededor. El teléfono volvió a vibrar. Harper se estremeció, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Número desconocido. Miró la pantalla, dudando. Un número desconocido a las 5 de la mañana nunca podía ser una buena noticia, pero también podía ser una oportunidad. Harper se había quedado sin opciones hacía mucho tiempo. Respiró hondo y se llevó el teléfono a la oreja. La voz al otro lado de la línea no era de un hombre. Era la de una mujer mayor, envejecida pero cálida, con una cadencia familiar que Harper tardó unos segundos en reconocer. Harper, ¿te acuerdas de mí? Soy Bellini, la amiga de tu madre. Harper casi se le cae al teléfono. Era la señora Bellini, la mujer italiana que había acudido al funeral de su madre 5 años atrás y la había abrazado mientras lloraba, diciéndole que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Harper nunca la había llamado. No quería molestar a nadie ni sentirse en deuda con nadie, y no quería que nadie viera lo completamente destrozada que estaba su vida. Sí que me acuerdo. ¿Cómo está, señora?, preguntó Harper, con la voz aún ronca por el sueño. Estoy bien, cariño, pero no te llamo para charlar. Tengo un trabajo para ti. ¿Un trabajo? La palabra resonó en la mente de Harper. Había perdido 4 trabajos en los últimos 2 años. Y cada vez había sido por la misma razón. Él aparecía, saboteaba las cosas, asustaba tanto a la gente que nadie se atrevía a mantenerla en su puesto. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Harper, tratando de que su voz no sonara demasiado ansiosa o desesperada. He sido ama de llaves de una familia en Beacon Hill durante más de 20 años. Necesitan otra criada y pensé en ti. Beacon Hill es el barrio más rico de Boston, donde mansiones de $1 millón se alzan silenciosas tras hileras de árboles centenarios. Harper nunca había puesto un pie allí y nunca se había permitido imaginar trabajar en un lugar así. El sueldo es de $4,000 al mes. El alojamiento y la manutención están incluidos. Tendrías una habitación privada. Y lo más importante, la señora Bellini hizo una pausa. No te preguntarán por tu pasado, sin comprobación de antecedentes, sin referencias. El corazón de Harper comenzó a latir con fuerza. $4,000. Era 3 veces más de lo que había ganado nunca. Suficiente para pagar sus deudas. Suficiente para alimentar a Noah. Suficiente para mudarse de ese apartamento cutre. Pero había vivido lo suficiente como para saber que no hay nada gratis. ¿Por qué eran tan generosos? ¿Por qué no pedían nada a cambio? Harper preguntó sin rodeos. La señora Bellini se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era más baja. Esta familia no es normal, Harper. No puedo decir nada más. Llevo más de 20 años trabajando para ellos porque salvaron la vida de mi hijo. Les debo una. Y no hago preguntas. No juzgo. Solo trabajo. No es normal. Las palabras flotaban en el aire como una advertencia. Pero si sigues las reglas, estarás a salvo. Nunca hacen daño a los suyos. Harper tragó saliva. ¿Qué reglas? Invisible, dijo la señora Bellini lentamente, pronunciando cada palabra con cuidado. No mires, no preguntes, no existen. ¿Puedes hacerlo? No mires, no preguntes, no existas. Harper había estado haciendo eso toda su vida. Había aprendido a hacerse invisible cuando vivía con Derek. No mires cuando está enfadado. No preguntes a dónde va. No existas,
para que no tenga motivos para desquitarse contigo. Giró la cabeza hacia el dormitorio, donde Noah seguía durmiendo profundamente y sin preocupaciones. Luego miró la mesa donde estaban apiladas las facturas. Después miró el teléfono, con la amenaza aún resonando en su mente. No tenía otra opción. Nunca la había tenido. Lo aceptaré, dijo Harper, con una voz más firme de lo que esperaba. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, respondió la señora Bellini. Te enviaré la dirección. Trae tus cosas personales. Y Harper hizo una pausa. Puedes traer a tu hermano pequeño, pero asegúrate de que él también entiende las reglas. Harper terminó la llamada con la mano aún temblando. No sabía en qué se había metido, pero aunque fuera un infierno, no podía ser peor que el infierno en el que ya vivía. El taxi dejó a Harper a 2 manzanas de la dirección, tal y como le había indicado la señora Bellini. Nadie podía saber la ubicación exacta de la finca. Nadie podía verla llegar. Arrastró su vieja maleta maltrecha por la acera, pasando junto a casas de $1.000.000 que yacían silenciosas tras elaboradas vallas de hierro forjado. El césped era de color esmeralda y estaba cortado a la perfección. Había coches pulidos aparcados en entradas que se curvaban como caminos privados. Harper, vestida con su ropa más vieja, se sentía como una mancha en una alfombra roja, como un ratón que se había colado en un palacio construido para reyes. La mansión Ashford se alzaba ante ella como una fortaleza medieval fuera de lugar en el siglo XXI. 4 pisos de piedra gris hollín, construida en el siglo XIX y erigida firme e inamovible bajo la extensión de árboles centenarios. Una puerta de hierro de 3 metros, tallada con lobos gruñones, se erigía como para advertir a cualquiera que se atreviera a entrar que nunca volvería a salir. Había cámaras de seguridad en cada esquina, con sus pequeñas luces rojas parpadeando bajo el sol de la tarde. 2 guardias vestidos con trajes negros permanecían inmóviles a ambos lados de la puerta. Sus rostros eran tan fríos como la piedra tallada, y sus ojos recorrieron a Harper como si ella no tuviera importancia. Harper tragó saliva y dio un paso adelante. La señora Bellini la esperaba en una puerta lateral y la condujo a la parte trasera. «Nunca uses la puerta principal», le susurró. «La puerta principal es para los invitados. El servicio usa la trasera. ¿Te acuerdas?» Atravesaron un estrecho pasillo tenuemente iluminado por viejas lámparas de pared. El aroma del roble flotaba en el aire, mezclándose con algo que Harper tardó un momento en reconocer. Pólvora, débil y casi imperceptible. Había vivido con Derek el tiempo suficiente como para reconocer ese olor. Se le encogió el corazón. La señora Bellini se detuvo en una pequeña habitación y se volvió hacia Harper. Sus ojos eran tan serios que daban miedo. «Ahora te voy a explicar las reglas. Debes recordar cada palabra. No puedes olvidarlas ni romperlas. ¿Lo entiendes?» Harper asintió. «El tercer piso está prohibido. Es el piso del jefe. No subas allí a menos que te llamen». La señora Bellini levantó un dedo. «No mires al jefe a los ojos». Levantó un segundo dedo. «No preguntes por los asuntos de la familia. Nunca. No importa lo que veas o escuches», dijo, levantando un tercer dedo. «Si ves sangre», la señora Bellini miró directamente a los ojos de Harper. «Limpia y olvídalo. ¿Entiendes?» Sangre. La palabra resonó en Harper como una alarma. «Limpia y olvídalo». ¿Dónde estaba? ¿De quién era esa casa? ¿Quién estaba al mando?, preguntó Harper, con una voz más baja de lo que pretendía. La señora Bellini se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera pensando en cuánto debía decir. Luego exhaló un suspiro. «Gabriel Ashford. La gente lo llama el diablo de Beacon Hill», dijo, bajando aún más la voz mientras hacía una pausa. «No intentes averiguar nunca por qué. Solo trabaja, mantén la boca cerrada y estarás a salvo. Esta familia paga bien y nunca maltrata a su gente, pero no perdonan la curiosidad». El diablo de Beacon Hill. Harper sintió que se le secaba la garganta y se le llenaba de amargura. Había escapado de un diablo solo para entrar en la guarida de otro. La señora Bellini la llevó abajo, a una pequeña habitación. Tenía 4 paredes blancas, una cama estrecha con sábanas limpias,
un pequeño armario y una ventanita cerca del techo. Era austera y fría, pero limpia y segura. Al menos eso esperaba. «Descansa un poco», le dijo la señora Bellini. «Mañana empiezas a trabajar a las 5 de la mañana. Vendré a buscarte». Cuando se cerró la puerta, Harper se sentó en la cama y miró las paredes desconocidas que la rodeaban. Pensó en Noah, que se quedaría con el vecino mientras ella se instalaba para poder traerlo luego. Pensó en el mensaje amenazador de su teléfono. Pensó en el salario de $4,000 y en las extrañas reglas que le acababan de dar. Se preguntó si había entrado en el cielo o en el infierno. O tal vez este lugar era ambas cosas. El primer día comenzó a las 5 de la mañana, cuando la señora Bellini llamó a la puerta de Harper. A partir de ese momento, entró en un mundo completamente diferente. Era un lugar en el que existía como un fantasma, moviéndose por habitaciones de extravagante belleza, limpiando, lavando la ropa y preparando comidas. Fregaba suelos de mármol tan brillantes que reflejaban como espejos y pulía juegos de plata que probablemente valían el alquiler de todo un año en su antiguo apartamento. Harper hacía todo en silencio. Mantenía la cabeza gacha y la mirada baja, y no hablaba con nadie a menos que le dirigieran la palabra primero. Hacía mucho tiempo que había aprendido a ser invisible. Pero allí, esa habilidad no era solo un hábito, era una cuestión de supervivencia. La mansión Ashford no se parecía en nada a lo que era por la noche. Los hombres iban y venían constantemente, todos vestidos con trajes caros, con aspecto de empresarios de éxito. Sin embargo, Harper se fijó en las pistolas que llevaban en la cintura, ocultas bajo sus chaquetas como si fueran accesorios normales. Las reuniones se celebraban a puerta cerrada. Se oían voces apagadas que se filtraban al exterior, a veces acompañadas de gritos o de una risa fría que le ponía la piel de gallina. También se oía el tintineo de vasos, pasos pesados sobre el suelo de madera, y de vez en cuando el sonido de alguien siendo arrastrado. Harper no miraba, no preguntaba y no existía, tal y como exigían las normas. Pero un día, mientras lavaba los platos en la cocina, oyó a otras dos criadas susurrando entre ellas, sin darse cuenta de que ella estaba allí. ¿Has oído lo de Lorenzo? Lo mató con sus propias manos por traicionarlo. Cállate, no hables de eso aquí. Te lo digo, no es normal. Nadie le ha visto sonreír nunca. Ni una sola vez. La última persona que le miró a los ojos ya no trabaja aquí. Harper fingió no haber oído nada. Siguió lavando platos como si su vida dependiera de ello. Y quizá así era. La segunda noche, Harper no pudo dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo durante horas, y luego decidió ir a por agua. La cocina estaba en la primera planta, lo que significaba recorrer un pasillo largo y oscuro. Pero al pasar por la habitación sellada al final del pasillo, se detuvo. La puerta estaba ligeramente abierta. Una luz amarilla se filtraba desde el interior y se oían voces. Harper sabía que debía darse la vuelta. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera, que no mirara, que no supiera, pero sus pies parecían clavados al suelo. Miró dentro. Gabriel Ashford estaba allí, alto y sombrío, como la noche misma en forma humana. Frente a él, un hombre estaba arrodillado en el suelo, con la cara manchada de sangre y las manos atadas a la espalda. ¿Crees que puedes robarme y no pagar el precio? Su voz era tan fría que Harper sintió como si la temperatura del pasillo hubiera bajado 10 grados. El hombre arrodillado balbuceó algo, pero Harper no pudo entenderlo. Solo vio a Gabriel levantar la mano. Luego se oyó el seco y brutal crujido de los huesos. Un grito se ahogó en la garganta. Gabriel se limpió la mano con un paño blanco. Su rostro estaba desprovisto de emoción, como si acabara de completar una tarea mundana. Harper retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se dio la vuelta y corrió a su habitación, olvidándose del agua y de hacer ruido. Se dejó caer sobre la cama, se cubrió el pecho con la manta y jadeó como si acabara de correr una maratón. Realmente había entrado en la guarida del diablo, pero no podía marcharse porque Noah la estaba esperando y por los $4,000 al mes. Ahí fuera, otro demonio seguía persiguiéndola. Al menos aquí le pagaban por tener miedo. Al tercer día, a las 6:15 de la mañana, la señora Bellini apareció en la puerta de Harper
con expresión grave. Hay que limpiar inmediatamente la sala de estar del tercer piso. Ve ahora mismo. Harper se quedó paralizada. El tercer piso. Prohibido. El piso del demonio. Pero usted dijo, comenzó Harper. Sé lo que dije, la interrumpió la señora Bellini, pero esto es una orden. El jefe no está aquí. Sube, limpia rápidamente y luego vuelve a bajar. No toques nada excepto lo que hay que limpiar. ¿Entendido? Harper asintió con la cabeza, con la garganta seca y amarga. Recogió sus utensilios de limpieza y se dirigió hacia las escaleras. Con cada escalón que subía, sentía que se acercaba a un destino imprevisible. A las 6:30 de la mañana, Harper se detuvo al pie de las escaleras que conducían al tercer piso. Agarró el cubo y el trapo con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Respiró hondo y comenzó a subir. Cada paso era como caminar por un cable de acero tendido entre dos rascacielos. El tercer piso no se parecía en nada al resto de la mansión. El pasillo estaba inquietantemente silencioso. Un silencio pesado, como si el aire allí fuera más denso que en cualquier otro lugar. En las paredes colgaban costosos óleos, retratos de hombres con rostros duros y ojos afilados como cuchillos. Las lámparas de cristal proyectaban un tenue resplandor dorado. El aroma del sándalo se mezclaba con un ligero toque de whisky en el aire, como la firma del propietario. Harper encontró la sala de estar y comenzó a limpiar rápidamente. Intentó ser invisible, como lo había sido durante los últimos 2 días. Limpió las mesas, aspiró la alfombra y recogió los vasos de whisky que quedaban. Se movía tan ligera como una sombra, sin hacer ningún ruido. Entonces se fijó en que la puerta de un baño privado estaba entreabierta. Dentro estaba oscuro. No había agua corriendo ni señales de vida. La señora Bellini había dicho que el jefe no estaba allí. Harper necesitaba recoger las toallas sucias que había dentro para lavarlas. Empujó la puerta y entró. En ese preciso momento, la puerta de la sala de vapor se abrió de par en par. Gabriel Ashford salió envuelto únicamente en una toalla blanca alrededor de la cintura. El agua seguía goteando de su cabello negro mojado, corriendo por su pecho desnudo. Harper, cuyo uniforme se había manchado de café al subir, se estaba quitando la chaqueta para cambiarse. Su fina camiseta interior revelaba moretones en el hombro y la parte superior del brazo. Ambos se quedaron paralizados. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Harper lo miró, incapaz de evitarlo. Gabriel Ashford era más alto de lo que había imaginado, de hombros anchos, musculoso y robusto, como una estatua griega tallada en mármol. Pero no fue la perfección lo que le llamó la atención. Fueron las cicatrices. Recorrían su cuerpo como un mapa de violencia y dolor. Una larga cicatriz de cuchillo le atravesaba el hombro y le bajaba por el pecho. Una marca redonda de bala se veía en su cadera. Una marca de quemadura se extendía a lo largo de su brazo. No era un hombre de negocios, era un luchador y un asesino. Sus ojos eran grises como el acero y fríos como el hielo mientras la miraban fijamente. ¿Quién te ha dado permiso para subir aquí? Su voz era como el hielo resquebrajándose en invierno. No era alta, pero hizo que Harper sintiera un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. La señora Bellini dijo que había que limpiar esta habitación urgentemente. Señor, respondió Harper, con una voz más firme de lo que esperaba. Bajó la cabeza, con la intención de darse la vuelta. Escapar, desaparecer, como había hecho toda su vida. Pero entonces se dio cuenta de que su mirada ya no estaba fija en su rostro. Estaba mirando los moretones en su hombro, con la forma de 5 dedos que habían presionado con fuerza su piel, claros e inconfundibles. La marca de la mano de un hombre que la había agarrado con demasiada fuerza y con la intención de hacerle daño. ¿Quién te ha hecho eso? Algo en la voz de Gabriel había cambiado. Ya no era puramente fría, sino que transmitía algo que Harper no sabía definir. Entonces Harper hizo lo único que no debía haber hecho. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos, rompiendo la regla más importante que le había enseñado la señora Bellini. Pero no pudo evitarlo. Estaba cansada de bajar la cabeza, cansada de huir, cansada de que los demás la miraran como si fuera patética.
No hay nadie de quien tenga que preocuparse, señor, dijo con una voz tan tranquila que casi daba miedo. Solo soy la criada. No había miedo, ni súplicas, ni explicaciones, ni ruegos por compasión. Solo un tranquilo desafío en unos ojos que habían visto demasiada oscuridad como para seguir temiéndola. Gabriel se quedó paralizado. Había conocido a miles de personas en su vida, enemigos que temblaban ante él, aliados que se inclinaban ante él, y traidores que se arrodillaban y suplicaban por sus vidas. Pero nadie lo había mirado nunca como lo hacía esta chica, como si él no fuera el demonio al que toda la ciudad temía, como si fuera un hombre corriente haciendo una pregunta que no tenía nada que ver con el moretón en su hombro. Había visto moretones como ese en el cuerpo de su madre, infligidos por la mano de su padre años atrás, cuando Gabriel era demasiado joven para protegerla. Harper no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió, con la cabeza bien alta, sin disculparse, sin suplicar, sin dar explicaciones. La puerta se cerró tras ella. Gabriel se quedó solo en el baño, con el agua aún goteando de su cabello sobre el suelo de mármol y formando pequeños charcos alrededor de sus pies. No se movió. Por primera vez en años, alguien le había hecho querer saber más, comprender más, ver más. Miró fijamente hacia el lugar donde ella había desaparecido. Sus ojos grises ya no eran fríos. Tenían algo que se parecía casi a la curiosidad. Harper Quinn, susurró, saboreando el nombre como si fuera algo nuevo en su lengua. No sabía por qué lo recordaba. No sabía por qué quería escuchar su historia. Lo único que sabía era que algo acababa de cambiar. Y en el mundo de Gabriel Ashford, los cambios nunca eran pequeños. Gabriel se vistió en silencio. Pero su mente no estaba allí. Seguía de pie en ese cuarto de baño, aclarándose la garganta, mirando fijamente a los ojos marrones de la mujer que acababa de salir sin bajar la cabeza. Se abrochó la camisa, pero le temblaban los dedos. Gabriel Ashford, el diablo de Beacon Hill, el hombre que infundía miedo a toda una ciudad, temblaba por culpa de una criada. Era absurdo, pero no podía reírse. No es nadie de quien tenga que preocuparse, señor. Solo soy la criada. Esas palabras resonaban en su mente como una campana que no dejaba de sonar. No por el desafío que encerraban. Gabriel había conocido a mucha gente que lo había desafiado y todos ellos habían acabado arrepintiéndose. Era la forma en que ella lo había dicho. No había miedo, ni súplicas, ni ruegos. Solo la fría aceptación de alguien que ya había visto el infierno y había decidido que nada podía ser peor. ¿Quién se había atrevido a hacerle eso? La pregunta ardía en la mente de Gabriel como un fuego que no podía apagar. ¿Quién le había hecho eso? Los moretones en su hombro eran claros y brutales, y lo suficientemente familiares como para causarle dolor. ¿Por qué no se había derrumbado? Había visto a personas más fuertes que ella desmoronarse por menos. Había visto a hombres adultos sollozar y suplicar a sus pies por una sola amenaza. Sin embargo, esta chica, con su delgada complexión y su pálida piel, había mirado al diablo a los ojos y ni siquiera había pestañeado. ¿Por qué lo miraba como si no fuera aterrador, como si fuera un hombre corriente y no alguien que había matado a más personas de las que podía contar? Los recuerdos atravesaron la mente de Gabriel como un doloroso relámpago. Su madre. Ella también tenía moretones como esos, en el hombro, en los brazos, en la cara, causados por las manos de su padre. Y una vez había mirado a su padre con esa misma mirada. Desafío nacido de la desesperación, orgullo dentro del sufrimiento, una negativa a quebrarse, incluso cuando su cuerpo estaba cubierto de marcas. Gabriel apretó el puño hasta que las uñas se le clavaron en la palma. No quería pensar en su madre. No quería recordar aquellos años, pero Harper Quinn había sacado esos recuerdos de las profundidades de su alma y los había traído a la superficie. Cogió su teléfono y marcó. «Tommy, ven aquí». 2 minutos más tarde, Tommy apareció en la puerta. Era el guardaespaldas de mayor confianza de Gabriel. Tenía 40 años, un rostro inexpresivo como una piedra, y era tan leal que habría dado la vida por él sin pensarlo 2 veces. «¿Qué necesitas, jefe?» «Investiga a la nueva criada». «Todo», dijo Gabriel, con su voz fría de siempre. «Quiero saber quién es, de dónde es, cómo es su familia,
todo su pasado, todo. Tommy se quedó en silencio por un momento, lo cual era inusual. Luego preguntó, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. ¿Te importa una criada? Gabriel se volvió y miró a Tommy, con sus ojos grises tan afilados como cuchillas. Me importa cualquiera que entre en mi casa. Hazlo. Infórmame esta noche. Tommy asintió y desapareció por la puerta. Gabriel se acercó a la ventana y miró hacia abajo, al jardín. La vio. Harper estaba tendiendo la ropa en un tendedero. Su espalda estaba recta como una regla, incluso mientras realizaba tareas domésticas. Mantenía la cabeza gacha, pero nada en ella parecía sumiso. Se movía con silenciosa eficiencia, como si estuviera acostumbrada a hacer todo sola. Era como si hubiera aprendido a sobrevivir en un mundo que quería aplastarla. Gabriel se quedó de pie observándola durante mucho tiempo, más del que debería y más del que estaba dispuesto a admitir. Es solo curiosidad, se dijo a sí mismo. Nada más. Solo el instinto de un hombre que necesitaba saberlo todo sobre las personas de su territorio. Perfectamente normal. Perfectamente razonable. Pero, en el fondo, Gabriel sabía que estaba mintiendo, y eso le repugnaba. Odiaba la sensación de perder el control. Odiaba el hecho de que una mujer a la que solo había visto una vez pudiera despertar en él algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo. Se apartó de la ventana, pero la imagen de Harper permaneció grabada en su mente. Sus ojos marrones que no conocían el miedo, el moratón en forma de mano, y aquellas palabras, nadie por quien tengas que preocuparte. Pero Gabriel sí se preocupaba por ella, y eso era lo más aterrador de todo. Esa noche, la oficina de Gabriel estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el pálido resplandor amarillo de una lámpara de escritorio que se reflejaba en las pilas de papeles y en una botella de whisky que ya estaba medio vacía. Llamaron a la puerta y entró Tommy con una gruesa carpeta en la mano. «Todo lo que hemos encontrado», dijo Tommy, dejando la carpeta sobre el escritorio, más rápido de lo que esperaba. «O no tiene nada que ocultar, o no tiene la capacidad de ocultarlo». Gabriel no dijo nada, simplemente arrastró la carpeta hacia él y la abrió. Comenzó a leerla página por página y línea por línea, como si fuera la sentencia de muerte de un condenado. Harper Quinn, 27 años, nacida en Worcester, Massachusetts. Sus padres murieron en un accidente de coche hace 5 años. Gabriel pasó la página. Matrimonio. Se casó con Derek Lawson a los 22 años. Se divorció a los 25. La siguiente línea hizo que Gabriel apretara la mano. Derek Lawson, agente del Distrito 7, Departamento de Policía de Boston. Siguió leyendo y cada línea le parecía una cuchilla que le cortaba algo dentro del pecho que creía muerto hacía mucho tiempo. 3 denuncias por violencia doméstica, todas gestionadas internamente. Un policía que golpeaba a su mujer y un sistema que lo protegía a él en lugar de a la víctima. Gabriel sabía que esto ocurría. Sabía que la ley no era justa, pero verlo escrito con tinta negra sobre papel blanco, relacionado con la mujer de mirada intrépida, era algo completamente diferente. La mujer que había conocido esa mañana era algo completamente diferente. Pasó a la página siguiente sin dejar de vigilar a Harper. Varios testigos habían visto el coche de Derek Lawson aparcado cerca de su apartamento muchas noches durante el último mes, y se habían enviado mensajes amenazantes desde un número desconocido. Sin embargo, las fuentes confirmaron que estos procedían de Lawson. Gabriel sintió cómo la rabia le subía por las venas como roca fundida. Pasó a la última sección, situación actual. Ella cuidaba de su hermano menor, Noah Quinn, de 8 años. El niño era fruto de la relación de sus padres, y ella había perdido 4 trabajos en 2 años porque Derek aparecía cada vez para sabotearla, amenazando a sus empleadores. Tenía una deuda hospitalaria de $47,000 de su madre antes de que ésta falleciera. Saldo bancario actual, $12,743. Sin familiares, sin amigos, sin ningún sitio a donde ir. Gabriel terminó y se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Al cabo de un tiempo, Tommy empezó a mostrarse inquieto. Gabriel cerró el expediente y lo dejó sobre la mesa. Agarró el brazo de su silla hasta que la madera crujió.
Ahora lo entendía. Entendía por qué ella no le tenía miedo. Cuando alguien ha vivido en el infierno durante mucho tiempo, deja de tener miedo a los demonios. Entendía por qué ella lo había mirado con desafío en lugar de con terror. Se enfrentaba a su propio monstruo todos los días. Un monstruo protegido por la ley e ignorado por la sociedad. Entendía por qué había hecho las maletas, cogido a su hijo de 8 años y venido a trabajar a la mansión del demonio de Beacon Hill. Porque para ella, aquello no era el infierno, era un refugio. ¿Qué quiere hacer, jefe?, preguntó Tommy con cautela. Gabriel levantó la vista, sus ojos grises estaban más fríos que nunca. Pero bajo esa frialdad había algo peligroso, algo que hervía. Derek Lawson, dijo. Dime su agenda, todo lo que hace, todos los sitios a los que va y todas las personas con las que se reúne. Tommy dudó un segundo. Es policía, jefe. Si le tocas, habrá problemas. El departamento no lo dejará pasar. Gabriel se levantó y se acercó a la ventana. Contempló el cielo nocturno, donde la luna se ocultaba tras unas finas nubes. Era un perro callejero, protegido por la ley. Un hombre que golpeaba a las mujeres mientras vestía el uniforme de policía y se creía intocable. No le temo a los problemas, Tommy, dijo Gabriel, con una voz tan ligera como el viento y tan fría como el hielo. Yo los creo, dijo, volviéndose hacia Tommy. En esos ojos grises ya no había curiosidad ni preguntas. Había determinación, había juicio. Hazlo. Quiero toda la información sobre Derek Lawson en 24 horas. Tommy asintió y se marchó. Gabriel se quedó solo en la oscuridad, mirando fijamente la ventana a través de la cual la débil luz de la luna no podía atravesar las nubes. En su mundo, la ley no tenía poder, y hombres como Derek Lawson lo aprenderían muy pronto. En los días siguientes, Gabriel no buscó a Harper. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Él era el dueño de esta finca. Tenía cientos de cosas más importantes que atender. Reuniones con socios y enemigos con los que había que tratar. Tenía todo un imperio clandestino que dirigir. No tenía tiempo para pensar en una criada. Pero sus ojos no le obedecían. Cada vez que caminaba por un pasillo, se encontraba buscando su silueta. Cada vez que oía pasos suaves, giraba la cabeza. Cada vez que veía su cabello castaño recogido cuidadosamente en la nuca, su corazón latía más rápido, y odiaba eso. Gabriel empezó a fijarse en pequeños detalles de Harper que no quería ver. Comía muy poco. Solo daba unos pocos bocados descuidados durante el almuerzo del personal y luego envolvía el resto en una bolsa de papel en silencio. Se sobresaltaba con cada ruido fuerte. Encogía los hombros y abría mucho los ojos mientras su cuerpo se preparaba para correr en cualquier momento. Era el reflejo de alguien que había recibido demasiados golpes. Un reflejo tan profundamente arraigado que nunca podría borrarse. Nunca miraba a los hombres a los ojos. Siempre bajaba la cabeza. Siempre evitaba el contacto visual. Siempre se apartaba. Excepto con él. Esto hizo que Gabriel se preguntara por qué. ¿Por qué se atrevía a mirarlo a él cuando no podía mirar a nadie más? Él era la persona más aterradora de la mansión. Sin embargo, ella había decidido desafiarlo, siempre de pie cerca de las puertas, lista para correr y escapar como un animal salvaje que se había acostumbrado a ser cazado. Una noche, cuando toda la mansión dormía, Gabriel bajó a la cocina a tomar algo. No podía dormir, y el whisky era lo único que le hacía compañía en noches como esa. Abrió la puerta de la cocina y se detuvo en seco. Harper estaba allí, de espaldas a él, lavando los platos bajo una tenue luz amarilla. No cantaba ni hacía ningún ruido, solo se oía el suave sonido del agua corriendo. Pero Gabriel podía ver que sus hombros se habían vuelto de piedra y que agarraba el borde del fregadero con tanta fuerza que sus dedos se ponían blancos. Estaba conteniendo algo. No lloraba ni se quejaba, solo aguantaba en silencio, como había hecho toda su vida. Harper se giró y se quedó paralizada al ver a Gabriel. Bajó la cabeza de inmediato. Lo siento, no me había dado cuenta de que necesitabas la cocina. Me voy enseguida. Sigue, dijo Gabriel, con la voz más baja de lo que pretendía. Solo voy a por algo de beber. Se acercó al armario, sacó el whisky y se sirvió un vaso. Tenía intención de marcharse, pero se detuvo en la puerta y volvió a mirarla.
Harper no levantó la mirada. Siguió lavando los platos como si él no existiera. Era como si hubiera aprendido a hacerse invisible en presencia de los hombres. Gabriel se marchó sin decir nada más. Volvió a su habitación y dejó el whisky sobre la mesa, pero no lo bebió. Se sentó en la oscuridad, contemplando la luz de la luna que se filtraba por la ventana y pensando en ella. ¿Qué quería de ella? La pregunta resonaba en su cabeza como una campana que no dejaba de sonar. ¿Por qué me importa? Solo es una criada, una mujer más de las cientos que trabajaban para él. Nada especial. No había razón para que ella le mantuviera despierto. Pero sabía que eso era mentira. Soy un monstruo, pensó Gabriel, apretando la mano sobre la silla. Destruyo todo lo que toco. Mato sin dudarlo. No sé lo que es el amor. Si me acerco a ella le haré daño, igual que mi padre le hizo daño a mi madre. El recuerdo de su madre volvió a aflorar, nítido y doloroso. Apretó el puño, clavándose las uñas en la palma de la mano hasta casi hacerle sangre. Este sentimiento es peligroso. Ella es peligrosa. No porque pudiera hacerle daño, sino porque le hacía desear cosas que no estaba permitido desear. Debía mantenerse alejado de ella. Mantener la distancia. Eso era lo correcto, pero sabía que no podía. Gabriel yacía en su cama, mirando al techo en la oscuridad. No podía dormir. Los ojos marrones de Harper seguían apareciendo en su mente, al igual que los moretones en su hombro y la forma en que se había quedado sola en la cocina oscura, conteniendo un dolor que nadie más podía ver. Por primera vez en años, alguien le había hecho querer ser una persona mejor, proteger en lugar de destruir, curar en lugar de causar dolor. Y eso le asustaba más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado jamás. A la mañana siguiente, Harper estaba delante de la puerta de la señora Bellini con un aspecto tan preocupado que la anciana ama de llaves tuvo que dejar lo que estaba haciendo para mirarla. ¿Qué pasa, cariño? Harper tragó saliva, con una voz tan baja que parecía temer que alguien pudiera oírla. Señora, la vecina que cuida de mi hermano pequeño está enferma. No tengo a nadie que la sustituya. Sé que es mucho pedir, pero ¿podría traer a Noah aquí por un día? Lo mantendré tranquilo. No molestará a nadie. Lo prometo. La señora Bellini la miró fijamente durante un largo rato, con una expresión difícil de descifrar. No es una decisión que pueda tomar yo sola, Harper. Tengo que preguntarle al jefe. A Harper se le encogió el corazón. ¿El jefe? ¿Gabriel Ashford? ¿El diablo de Beacon Hill? ¿El hombre al que había mirado directamente a los ojos y desafiado? ¿El hombre al que había visto romperle los huesos a alguien sin pestañear? No tenía ninguna esperanza. Pero media hora más tarde, la señora Bellini regresó con una respuesta que casi hizo que a Harper le fallaran las rodillas. El jefe estaba de acuerdo. Solo un día, y tenía que mantener al niño callado. Harper no sabía qué decir. Solo asintió repetidamente, le dio las gracias rápidamente a la señora Bellini y se apresuró a ir a buscar a su hermano. En el tercer piso, Tommy miraba a Gabriel como si le hubiera salido una segunda cabeza. Tommy miraba a Gabriel como si a su jefe le hubiera salido una segunda cabeza. Jefe, ¿está seguro? Usted odia a los niños. Dice que son ruidosos y molestos. Gabriel no levantó la vista de los papeles que tenía sobre la mesa. Un día dígale que lo mantenga callado. ¿Hay algo más? Tommy sabía cuándo debía callarse. Sacudió la cabeza y se marchó, pero no sin antes lanzar a su jefe una última mirada de desconcierto. Noah llegó por la tarde. El niño de 8 años estaba tan delgado que se le marcaban los omóplatos bajo una camiseta vieja. Tenía los ojos grandes y redondos, como sus hermanas, y el pelo castaño rizado y revuelto, porque hacía mucho que no se lo cortaban bien. Se quedó en la entrada trasera agarrado a la mano de su hermana y miró a su alrededor, con evidente miedo. Era la mirada de un niño que había visto demasiadas cosas que los niños nunca deberían ver. La mirada de un niño que había aprendido que el mundo no era seguro. Harper se arrodilló a su altura y tomó las pequeñas manos de Noah entre las suyas. Noah, estoy aquí. Nadie puede hacerte daño, ¿lo entiendes? Su voz temblaba, pero sus ojos estaban firmes. Noah asintió con la cabeza, sin decir nada. Estaba acostumbrado al silencio.
Así era como había sobrevivido todos esos años bajo el mismo techo que Derek. Así era como se había vuelto invisible, cómo había evitado convertirse en un objetivo. Te protegeré, dijo Harper. Sus palabras sonaron como un voto sagrado. Siempre, lo prometo. Lo que ella no sabía era que Gabriel estaba de pie en la escalera de arriba, mirando hacia abajo. Tenía la intención de bajar a revisar algunos documentos en la oficina del primer piso, pero se detuvo cuando los vio. Harper estaba arrodillada en el frío suelo de mármol, abrazando a su hermano pequeño como si fuera lo más importante del mundo. Y quizá lo era. Entonces Noah levantó la vista. Sus miradas se cruzaron y él retrocedió, escondiéndose detrás de su hermana como si huyera de un monstruo. Harper notó el cambio en él. Se puso de pie, se dio la vuelta y vio a Gabriel en las escaleras. No bajó la cabeza. No se disculpó. En cambio, se colocó delante de Noah, con la espalda recta y los hombros tensos, dispuesta a enfrentarse al mismísimo diablo si se atrevía a amenazar a su hermano. Sus miradas se cruzaron y en sus ojos marrones había una advertencia silenciosa. «Puedes hacerme lo que quieras», dijo ella, «pero si tocas a mi hermano, lucharé hasta la muerte». Gabriel la observó durante un largo momento. Luego asintió una vez, se dio la vuelta y se marchó, sin palabras, sin amenazas, sin órdenes. Pero cuando entró en su oficina, se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de él. Era la forma en que ella había protegido a su hermano, la forma en que había estado dispuesta a enfrentarse a un demonio solo para mantener a Noah a salvo. Le recordaba a su madre. Esa noche, Gabriel llamó a Tommy a su habitación y puso comida extra en su habitación, suficiente para 2 personas. Hizo una pausa y luego añadió un cartón de leche, con una voz que incluso a él le sonaba extraña. Tommy lo miró como si estuviera mirando a un extraño. En 10 años trabajando para Gabriel Ashford, nunca había visto a su jefe preocuparse por alguien de esta manera. «Jefe, hágalo usted». Gabriel lo interrumpió con una voz que volvió a sonar fría. «No preguntes». Tommy asintió y se marchó. Pero ambos sabían que algo había cambiado y que ya no había vuelta atrás. Esa noche, después de que Noah se quedara profundamente dormido en la pequeña habitación del sótano, Harper subió a la cocina para terminar el trabajo que le quedaba pendiente. Lavó los platos en silencio, con las manos sumergidas en agua tibia. Su cuerpo estaba agotado tras un largo día de trabajo y de cuidar de su hermano. El reloj de pared marcaba casi las 10 de la noche. La mansión estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el suave goteo del agua y el canto de los insectos en el exterior. Harper pensó en el cartón de leche y la comida extra que habían dejado fuera de su puerta esa tarde. No sabía quién lo había enviado, pero Noah se había bebido la leche con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Solo eso bastaba para que se sintiera agradecida por este lugar, aunque fuera la guarida del diablo. «Tú eres Harper, ¿verdad?». La voz detrás de ella la hizo girarse rápidamente, casi dejando caer el plato que sostenía. Un hombre alto y delgado, con el pelo blanco peinado cuidadosamente hacia atrás y la elegancia pulida de un caballero de la vieja escuela, estaba de pie en la puerta de la cocina. Llevaba un traje azul oscuro y sostenía una copa de vino tinto. La sonrisa de su rostro era tan cálida que Harper casi olvidó dónde estaba. «Soy Marcus Ashford, el tío de Gabriel», dijo entrando en la cocina con una naturalidad que no inspiraba temor. «Mi sobrino me ha hablado de ti». Harper bajó la cabeza por reflejo. «Sí, señor, soy la nueva criada». Marcus hizo un gesto con la mano, sin perder la sonrisa. «No me llames señor. Me hace parecer viejo. Llámeme Marcus». Dejó la copa de vino sobre la mesa y la miró con ojos amables. «Lo está haciendo muy bien. La señora Bellini la ha elogiado mucho. Dice que trabaja duro, que nunca se queja y que sabe mantener la boca cerrada. Son cualidades poco comunes». Harper no sabía qué decir, solo asintió con la cabeza, sin soltar el plato mojado. «Gracias, sí. Gracias, Marcus». Marcus se rió entre dientes. El sonido fue ligero y nada forzado. «Sé que Gabriel puede dar miedo. Mi sobrino no se lleva bien con la gente.
Es frío y difícil de tratar, y tiene una mirada que puede helar a cualquiera. Inclinó la cabeza, y su voz se volvió más suave. Pero yo no soy así. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo dímelo. Te ayudaré si puedo. Harper lo miró, buscando cualquier signo de engaño o intenciones ocultas. Había aprendido una lección muy cara sobre los hombres amables. Derek también había sido amable en su día. Sonreía con dulzura. Decía palabras bonitas hasta que se cerraba la puerta y nadie lo veía. Pero Marcus parecía diferente. No se acercaba demasiado, como solía hacer Derek. No la miraba como si fuera de su propiedad. No había nada amenazante en su postura ni en su lenguaje corporal. Quizás realmente era un buen hombre en una casa llena de demonios. Gracias, dijo Harper, y esta vez lo decía en serio. Lo recordaré. Marcus parecía estar a punto de decir algo más cuando se oyeron pasos en la entrada de la cocina. Tommy estaba allí, con la cara tan inexpresiva como siempre, pero la forma en que miraba a Marcus era diferente. Había algo extraño en sus ojos, como una advertencia silenciosa. Tommy, dijo Marcus, volviéndose y sonriendo un poco menos al ver al guardaespaldas. ¿Pasa algo? El jefe quiere verle, señor Marcus. Hay algo que quiere discutir, respondió Tommy, con voz plana y tranquila. Marcus asintió y cogió la copa de vino de la mesa. Se volvió hacia Harper y le dedicó una última sonrisa. Hablaremos más tarde, Harper. Ha sido un placer conocerte. Salió de la cocina, pasó junto a Tommy sin mirarlo y desapareció por el pasillo. Tommy se quedó donde estaba, observando a Harper con una expresión indescifrable. Ten cuidado con él. Harper parpadeó, sorprendida, pero parece agradable. Tommy se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Luego habló, con voz baja y lenta. En este mundo, dijo, la persona más amable puede ser la más peligrosa. No confíes en nadie, ni siquiera en aquellos que te sonríen. Antes de que Harper pudiera preguntar nada más, Tommy se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en la cocina vacía. Ella se quedó allí, todavía sosteniendo el plato, con el agua goteando al suelo. No entendía la advertencia de Tommy. No entendía por qué diría eso de Marcus, el hombre más amable y sincero que había conocido desde su llegada, pero lo recordó. Porque si había algo que la vida le había enseñado era a no fiarse nunca de las apariencias y a no olvidar nunca que, en esa casa, cualquiera podía ser un enemigo. Esa noche, Harper no pudo dormir. La advertencia de Tommy resonaba en su mente como una campana que no dejaba de sonar. En este mundo, la persona más amable puede ser la más peligrosa. Se quedó tumbada, observando a Noah dormir a su lado. El rostro del niño estaba tranquilo en sus sueños y se preguntó a qué tipo de lugar lo había traído. Cerca de las 2 de la madrugada, decidió ir a por agua. El sótano no tenía fregadero, así que tuvo que subir a la cocina de la primera planta. Harper se movía como una sombra, deslizándose por los oscuros pasillos que había memorizado tras trabajar allí durante días. Al pasar por la biblioteca, vio luz filtrándose por una puerta entreabierta. Se detuvo, con la intención de continuar, pero la curiosidad la retuvo. Miró dentro. Gabriel estaba sentado solo en la amplia biblioteca, rodeado de libros antiguos y del aroma del cuero. La luz del fuego de la chimenea bailaba en su rostro, proyectando sombras extrañas y cambiantes. La botella de whisky sobre la mesa estaba medio vacía y sus ojos grises estaban inyectados en sangre, pero Harper sabía que no era por el alcohol. Era algo más profundo y doloroso que eso. Dio un paso atrás, a punto de marcharse. «Entra si quieres», dijo Gabriel con voz baja y áspera. No levantó la vista. Harper se quedó quieta un momento, luchando consigo misma. La razón le decía que se marchara, pero una soledad que reconocía, ya que ella misma la había soportado durante años, la hizo entrar. Se sentó en la silla frente a él, manteniendo una distancia segura, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor del fuego. Gabriel seguía sin mirarla. Contemplaba las llamas como si buscara algo en su inquieto movimiento. «¿Sabes por qué la gente me llama el diablo?» Harper negó con la cabeza y no dijo nada. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años.
comenzó Gabriel. Su voz era tan plana como un lago helado. Mi padre la mató. Harper sintió que se le encogía el corazón, pero permaneció en silencio. La golpeó durante años. Yo lo veía, lo oía, lo sabía todo. Levantó su vaso de whisky, pero no bebió, y yo no pude hacer nada. Yo solo era un niño flaco de 12 años, débil e inútil. El fuego crepitó un poco, como si respondiera al dolor de su voz. La última noche, ella me abrazó y me dijo, siempre te protegeré. Gabriel miró a Harper por primera vez, con sus ojos grises llenos de fantasmas del pasado. Tal y como le dijiste al chico, con las mismas palabras. Harper sintió que se le cortaba la respiración. Una semana después, él la mató. Luego se suicidó. Me dejó sola en una casa empapada de sangre con una promesa imposible de cumplir resonando en mi cabeza. Gabriel dejó el vaso sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera resonó en el silencio. Me convertí en un monstruo para que nadie pudiera volver a hacerme daño. Y mantuve esa promesa. 24 años. El silencio invadió la habitación. Harper no dijo, lo entiendo. Sabía que nadie podía entender realmente el dolor de otra persona. No dijo, lo siento. Las disculpas no podían cambiar el pasado. En cambio, dijo lo único que sabía que era cierto. No eres un monstruo. Los monstruos no envían comida a niños que no conocen. Gabriel se quedó paralizado, mirándola como si ella hubiera hablado en un idioma que él no entendía. ¿Lo sabías? Dijo Harper que Noah había preguntado por qué había leche de sobra. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, la primera desde que había llegado. Lo supuse. Gabriel la miró durante un largo rato. Tanto tiempo que Harper casi quiso apartar la mirada, pero no lo hizo. Mantuvo su mirada fija. Dos personas destrozadas mirándose a través de la luz parpadeante del fuego. Eres la primera persona que me dice que no soy un monstruo y a la que quiero creer, dijo él con voz grave y áspera. Harper asintió. Y tú eres la primera persona que ve mis moretones y me pregunta quién me los hizo en lugar de decirme que me lo merecía. Después de eso se quedaron sentados en silencio, sin necesidad de más palabras. El fuego de la chimenea se apagó, pero ninguno de los dos se levantó para echar leña. Simplemente se quedaron allí sentados. Dos almas que habían vivido demasiado tiempo en la oscuridad y que finalmente habían encontrado a alguien que las entendía sin exigirles una explicación. Fuera de la ventana, el cielo comenzó a cambiar de negro a gris. Amanecía, y algo entre ellos había cambiado para siempre esa noche. Unos días más tarde, la vida en la mansión Ashford seguía como de costumbre en la biblioteca. Pero algo había cambiado entre Harper y Gabriel. No hablaban mucho, no se buscaban. Sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban por casualidad, había un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Entonces, una mañana, Noah se despertó con los ojos rojos e hinchados y la nariz congestionada. Se le había acabado la medicina para la alergia el día anterior, así que Harper sabía que tenía que salir a comprar más antes de que sus síntomas empeoraran. Encontró a la señora Bellini y le preguntó si podía salir una hora. La señora Bellini la miró con preocupación y le dijo que esperara un momento. 10 minutos más tarde, Tommy apareció con las llaves del coche en la mano. El jefe me ha ordenado que te lleve, dijo con tono seco. Harper quería preguntarle por qué, pero recordó la regla. No preguntes. No se había dado cuenta de que Gabriel había leído el expediente de Derek Lawson. No sabía que había tenido a hombres vigilando al policía durante días. Tampoco sabía que, esa mañana, Derek había seguido el coche de Tommy desde la finca de Ashford hasta una farmacia en las afueras de Boston. Tommy aparcó justo delante de la farmacia, desde donde podía ver a Harper a través del cristal. Dejó el motor en marcha mientras observaba la tranquila calle. Todo parecía normal. Harper entró, encontró el medicamento para la alergia que conocía y se puso en la cola para pagar. No tardó más de 5 minutos. Fuera, Tommy estaba mirando su teléfono cuando oyó que llamaban a la ventanilla del coche. Giró la cabeza y ese fue su último error. Un fuerte golpe desde fuera le estrelló la cabeza contra el volante. Derek Lawson estaba de pie junto a la puerta del conductor. Llevaba un bate de béisbol en la mano y tenía el rostro frío como el hielo.
Volvió a golpear para asegurarse de que Tommy estaba inconsciente, luego arrastró su cuerpo al asiento del copiloto y cerró la puerta como si nada hubiera pasado. Harper no tuvo tiempo de ver nada cuando salió de la farmacia con la bolsa de medicamentos en la mano. Una mano le tapó la boca por detrás y otro brazo la rodeó por la cintura. La arrastraron al oscuro callejón junto a la farmacia antes de que pudiera gritar. Derek la empujó contra la pared, con la cara a pocos centímetros de la suya y el aliento apestando a cerveza y cigarrillos. ¿Crees que puedes esconderte de mí?, siseó entre dientes. Eres mía, Harper. Para siempre, replicó Harper. Pero Derek era demasiado fuerte. Le dio una bofetada en la cara. El golpe le hizo girar la cabeza hacia un lado y le zumbaron los oídos como si el mundo se hubiera llenado de ruido. Luego la agarró del pelo y le echó la cabeza hacia atrás, obligándola a mirarle a los ojos. ¿En qué casa estás? Debí entrar en esa mansión. Tenía los ojos inyectados en sangre. Salvajes. ¿Con quién te acuestas? Contéstame. Suéltame. Gritó Harper y lo empujó con todas sus fuerzas. Derek se rió, con una voz fría y cruel. ¿Te atreves a dejarme? ¿Te atreves a huir? Le apretó el cuello hasta que no pudo respirar. Mataré a ese mocoso delante de ti. Te haré ver cómo muere lentamente. Después de eso te enseñaré lo que es el verdadero arrepentimiento. Mencionar a Noah encendió algo en Harper como una cerilla en gasolina. Le arañó la cara a Derek con las uñas, dejándole 4 largas rayas de sangre en la mejilla. Le mordió la mano con tanta fuerza que le hizo sangrar. Derek rugió y la soltó por un segundo, solo un segundo. Luego le dio un puñetazo en el estómago. Fue un golpe que la dobló por la mitad y le robó el aliento. Le dio una patada en la pierna, haciéndola caer al suelo del sucio callejón. Nunca aprendes, ¿verdad? Derek la agarró del pelo y la levantó de nuevo. Soy tu marido. Tengo derecho a hacer lo que quiera contigo. Empezó a arrastrarla fuera del callejón hacia un coche aparcado en la esquina. Harper pensó en Noah, su hermano pequeño, que la esperaba en la mansión con los ojos hinchados por sus alergias. Pensó en la promesa que había jurado cumplir. No podía morir allí, no podía dejar que se la llevara. Gritó con todas sus fuerzas, aunque sabía que la calle estaba vacía y nadie la oiría. Pero alguien la oyó. Una mano apareció por detrás y se aferró al cuello de Derek, tirando de él hacia atrás. Soltó a Harper, se dio la vuelta y se encontró con un par de ojos fríos y grises. Suéltala. La voz de Gabriel Ashford llenó el callejón, grave y letal, como una sentencia dictada directamente desde el infierno. Se quedó allí de pie, como un dios vengador saliendo de la oscuridad, más alto y aterrador que cualquier pesadilla que Derek hubiera imaginado jamás. Más de lo que Derek jamás había imaginado. Apartó a Derek de Harper con una mano y lanzó al policía contra la pared opuesta como si fuera un muñeco barato. Derek cayó, golpeándose la cabeza contra los ladrillos, pero rápidamente se levantó y se dio la vuelta, listo para luchar. Era policía. Estaba entrenado para luchar. Había derribado a más criminales de los que podía contar. Pero entonces miró a los ojos de Gabriel. Toda su confianza se evaporó como la niebla matinal bajo el sol. Esos ojos no eran humanos. Eran los ojos de un demonio. Pertenecían a alguien que había matado a más personas de las que Derek podía imaginar. Eran los ojos de alguien dispuesto a destrozarlo allí mismo sin dudarlo. Gabriel no habló. No era necesario. Se acercó y le dio un puñetazo en la cara a Derek antes de que el policía pudiera reaccionar. Derek se tambaleó hacia atrás, con la nariz sangrando, pero Gabriel no le dio oportunidad de recuperarse. El segundo puñetazo le dio en el estómago, el tercero en la mandíbula, el cuarto, quinto y sexto le siguieron rápidamente. Gabriel no usó un arma, no usó un cuchillo, solo usó sus manos desnudas. Cada golpe era frío, preciso y brutal, como una máquina diseñada para causar dolor. Derek intentó defenderse. Lanzó un puñetazo, pero Gabriel se apartó como si lo hubiera visto venir desde lejos. Cuando Derek intentó darle una patada, Gabriel lo bloqueó y le rompió la tibia con un movimiento rápido. El sonido del hueso al romperse resonó en el callejón como una rama seca al partirse.
seguido del grito de Derrick. Harper se apoyó contra la pared, con un brazo rodeando su estómago, donde Derrick la había golpeado. Miró la escena con incredulidad atónita. Ya había sido testigo del lado violento de Gabrielle antes, aquella primera noche en el pasillo oscuro, pero esto era diferente. Esta vez estaba siendo violento para protegerla, y ella no sabía cómo reaccionar. Gabrielle agarró a Derrick por el cuello, lo puso de pie y le dio otro puñetazo en la cara. La sangre salpicó la pared de ladrillo cubierta de musgo, dejando manchas rojas. Derrick se derrumbó, sin fuerzas para mantenerse en pie. Yacía en el suelo sucio del callejón, con la cara manchada de sangre, los ojos hinchados y la boca formando súplicas silenciosas. ¿Sabes quién soy?, gimió Derrick, con la voz distorsionada por el dolor y el miedo. Soy policía. Acabas de golpear a un policía. Irás a la cárcel de por vida. Gabrielle se detuvo. Se agachó, acercando su rostro a pocos centímetros del de Derrick y sus ojos grises al hielo más duro del invierno. Y yo soy Gabriel Ashford, dijo lenta y tranquilamente, cada palabra como una sentencia de muerte. En mi mundo, los policías son payasos con uniforme. Escucha con atención. Agarró a Derrick por el pelo y le obligó a mirarle a los ojos. Ella me pertenece. Si la miras, te sacaré los ojos. Si te acercas a ella, te cortaré las manos. Si la vuelves a tocar... Gabrielle ladeó la cabeza. Una sonrisa apareció en su rostro, pero no era humana. Era la sonrisa de un demonio. Te mostraré por qué me llaman el demonio. Suplicarás morir, pero no te dejaré. Te mantendré con vida el tiempo suficiente para que experimentes cada momento del infierno. Derrick miró a los ojos de Gabrielle y vio el infierno. Lo vio de verdad. En esa mirada fría y gris, vio la muerte, el dolor y cosas peores que la muerte. Era policía. Había interrogado a los criminales más peligrosos de Boston, pero nunca antes había tenido tanto miedo. Lo entiendo, lo entiendo. Derrick asintió violentamente, con lágrimas mezcladas con la sangre que le corría por la cara. Nunca volveré a acercarme a ella. Lo juro, lo juro. Gabrielle lo soltó como si fuera basura. Derrick se arrastró, arrastrándose por el suelo como un perro apaleado, usando los brazos porque tenía la pierna rota. No se atrevió a mirar atrás ni a decir otra palabra. Gabrielle lo observó hasta que aquella patética sombra desapareció tras la esquina. Luego se volvió hacia Harper y todo en él cambió. Sus ojos grises seguían allí, pero la brutal frialdad había desaparecido. Su voz se suavizó hasta tal punto que Harper apenas reconoció al mismo hombre. «Estás herida, vete a casa». Harper intentó hablar, pero sus piernas no le obedecían. Se tambaleó y casi se cae, pero Gabrielle la sujetó. Le pasó el brazo por los hombros, sosteniendo su peso con cuidado pero con firmeza. Harper esperó a que el miedo la abrumara, el miedo que siempre sentía cuando un hombre la tocaba. Pero no llegó. Por primera vez en años, no tenía miedo de que un hombre la tocara. Salieron del callejón y pasaron junto al coche hacia el que se dirigía Tommy. Tenía sangre en la cabeza y los ojos apagados por el golpe que lo había dejado inconsciente. Gabrielle miró a su guardaespaldas y su voz volvió a endurecerse. «Tommy», se aclaró la garganta, «encárgate de esto y averigua cómo ese bastardo sabía su horario. Quiero respuestas en 24 horas». Tommy asintió. Aunque le dolía la cabeza, sabía que era mejor no hacer preguntas. Gabrielle llevó a Harper al coche, le abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. Por primera vez, no dejó que nadie más condujera. Quería ser él quien la llevara a casa sana y salva. Cuando llegaron a la mansión, la señora Bellini ya estaba esperando en la puerta trasera con un botiquín de primeros auxilios. No preguntó qué había pasado. Tampoco preguntó por qué Harper había vuelto con la cara magullada y el paso inestable. Simplemente la llevó a una pequeña sala de estar en la planta baja y comenzó a atender sus heridas en silencio. Harper tenía el labio hinchado y un moratón reciente en la mejilla que se estaba volviendo morado. Cada vez que respiraba hondo, sentía un espasmo de dolor en el estómago por el puñetazo de Derrick. La señora Bellini le limpió la sangre, le aplicó pomada y le vendó.
Todo ello con las manos suaves y expertas de alguien que había hecho esto demasiadas veces. Cuando Noah entró corriendo y vio a su hermana, el niño rompió a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se aferraba a Harper, temeroso de que ella desapareciera si la soltaba. Harper lo abrazó y le acarició el pelo. Su voz era firme, aunque su corazón se estaba rompiendo. Estoy bien, te lo prometo. Solo me caí. Estoy bien. Mintió y se odió por ello. Pero no podía dejar que Noah supiera la verdad. No podía dejar que un niño de 8 años supiera que el demonio de su pasado seguía persiguiéndolos. Esa noche, después de que Noah se durmiera en su nueva habitación del sótano, Harper se sentó sola en la cama, mirando fijamente la pequeña ventana situada cerca del techo. No había llorado cuando Derek la golpeó. No había llorado cuando él amenazó con matar a Noah. No había llorado cuando Gabriel apareció y la salvó. Pero ahora, en la oscuridad y el silencio de la habitación, cuando nadie la veía, no pudo contener las lágrimas. Cuando ya no tuvo que ser fuerte por Noah, se derrumbó. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, sin sollozos. Solo las lágrimas silenciosas de alguien que finalmente se había quedado sin fuerzas. Se oyó un suave golpe en la puerta y Gabriel entró. La miró, vio las lágrimas y se detuvo en el umbral, sin saber si entrar. Harper no se apartó, no ocultó sus lágrimas. Estaba demasiado cansada para fingir. Estoy cansada, dijo con voz ronca. Estoy muy cansada. Intento ser fuerte todos los días. Intento proteger a Noah. Intento huir. Intento sobrevivir, pero no sé cuánto tiempo más podré seguir adelante. Gabriel entró y cerró la puerta tras de sí. Se sentó a su lado en la cama, dejando el espacio justo. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. No habló. No intentó consolarla con frases vacías. No le prometió que todo iría bien. Simplemente se quedó allí sentado en silencio, haciéndole saber que no estaba sola. Después de todo, Gabriel Ashford nunca había consolado a nadie antes. No sabía qué decir en momentos como este, pero sabía que su presencia importaba más que cualquier palabra. Después de un largo rato, Harper volvió a hablar. ¿Por qué me ayudaste? Solo soy una criada. Podrías haber encontrado a otra persona. No merezco que te conviertas en enemigo de un agente de policía. Gabriel la miró. Sus ojos grises no eran tan fríos como de costumbre. Estás bajo mi protección. Nadie volverá a tocarte. Harper negó con la cabeza, tratando de recuperar el orgullo que había tenido durante años. No necesito que nadie me proteja. He cuidado de mí misma y de Noah durante años. No necesito que nadie me proteja. Gabriel la interrumpió. Su voz era tan suave que casi no la reconoció. Eres más fuerte que nadie que haya conocido jamás. Luchaste sola. Protegiste a tu hermano tú sola. Te has levantado cada vez que te han derribado. Lo sé. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero ser fuerte no significa que tengas que estar sola. Ya no tienes que luchar sola. Harper lo miró, buscando signos de engaño o algún propósito oculto. Pero solo vio sinceridad. Esa no era la voz de un hombre que quería poseerla como lo hacía Derek. Era la voz de alguien que quería estar a su lado. A partir de ahora, Noah y tú estaréis en la segunda planta, dijo Gabriel, con un tono más cercano a la normalidad. Es la planta más segura de la mansión. No puedo, protestó Harper. No es una oferta, la interrumpió Gabriel. Y tampoco es una orden. Se detuvo como si estuviera luchando consigo mismo. Es una elección de un hombre que quiere que estés a salvo. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió y la miró por última vez. Duerme. Estaré justo fuera, en el pasillo, si me necesitas. Luego se marchó, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Harper se quedó sola en la oscuridad, con las lágrimas secas en las mejillas. Por primera vez en muchos años, sintió que tal vez podía confiar en un hombre. En los días siguientes, Harper y Noah se mudaron a su nueva habitación en el segundo piso. Era 3 veces más grande que la antigua habitación del sótano, con una gran ventana que daba al jardín, una cómoda cama con sábanas limpias y un baño privado con suministro constante de agua caliente. Noah no podía creer lo que veían sus ojos cuando la vio.
Harper tampoco podía creer lo que le estaba pasando en la vida. La vida dentro de la mansión cambió después de ese día. Harper ya no era invisible. Las otras criadas la miraban de otra manera. Los guardias le saludaban con la cabeza cuando pasaba junto a ellos y la señora Bellini empezó a darle tareas más fáciles. Pero el mayor cambio fue Gabriel. Empezó a buscar motivos para estar cerca de ella. Pasaba por la cocina mientras ella cocinaba, aparecía en la biblioteca mientras ella limpiaba el polvo y le hacía preguntas innecesarias solo para oír su respuesta. Harper se dio cuenta de que ella también lo buscaba. Sus ojos recorrían cada habitación como por instinto, buscando esa alta presencia. Una noche, mientras preparaba a Noah para irse a la cama, oyó voces en la sala de estar. Se acercó a la puerta y se detuvo en seco al ver lo que había allí. Gabriel estaba sentado en el suelo frente a Noah y entre ellos había un tablero de ajedrez. El niño fruncía el ceño ante las piezas, con aspecto confundido, mientras Gabriel le explicaba con calma y paciencia. El caballo se mueve en forma de L, 2 casillas en una dirección y luego una al lado, 2 casillas en una dirección y luego una al lado, así. Gabriel movió la pieza. Su voz era tan suave que Harper casi no la reconoció. Ahora inténtalo tú. Noah se mordió el labio, pensó intensamente y luego movió su propia pieza. Levantó la vista hacia Gabriel con ojos ansiosos, esperando ser juzgado. Pero Gabriel solo asintió. Bien, aprendes rápido, dijo, sonriendo. Era la primera sonrisa verdadera que Harper había visto desde que llegaron. Te gané, Gabe, gritó el niño cuando hizo jaque mate al rey de Gabriel después de unos pocos movimientos. Harper sabía que Gabriel lo había dejado ganar. Lo había visto mover sus piezas a posiciones malas. La forma en que había dejado pasar victorias fáciles. Pero lo que más la sorprendió fue la curva de su boca. Solo una ligera curva, casi imperceptible. Pero era una sonrisa, la sonrisa del diablo de Beacon Hill. Después de que Noah se durmiera, Harper encontró a Gabriel de pie en el pasillo, mirando por la ventana. No tienes por qué hacer eso, le dijo. Gabriel se volvió. ¿Hacer qué? Ser amable con mi hermano. No nos debes nada. Gabriel la observó durante un largo rato y luego dijo, quizá quiera hacerlo. Se quedaron en silencio, con la luz de la luna entrando por la ventana y proyectando pálidas franjas sobre el suelo de madera. Harper no sabía por qué dijo lo que dijo a continuación, pero lo dijo. Desde que era pequeña quería ser enfermera. Quería ayudar a la gente, curarla. Soltó una risita triste. Pero Derek no me dejó. Dijo que no era lo suficientemente inteligente. Dijo que era inútil. Dijo que no sabía hacer nada más que cocinar y fregar los platos. La voz de Gabriel se volvió fría. Mintió, eres más inteligente que la mayoría de la gente que conozco. Harper negó con la cabeza. Con una deuda de $47,000 y un hermano que criar, convertirse en enfermera es solo un sueño. Algunos sueños nunca se hacen realidad. Gabriel no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron. Había algo en esa mirada gris. Harper no podía descifrarlo. Se acercó más que nunca. Estaba tan cerca que ella podía oler el whisky y el sándalo que desprendía. Levantó la mano y le tocó la pequeña cicatriz que tenía en la garganta. Era la cicatriz que le había dejado Derrick cuando la golpeó con una botella de cerveza años atrás. La tocó con delicadeza, como si temiera hacerle daño o que ella se rompiera si no tenía cuidado. «Quiero borrar todo lo que te hizo», murmuró Gabriel con voz ronca. Harper lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «No puedes borrar el pasado, pero puedo darte un futuro diferente», dijo él, inclinándose y uniendo sus labios a los de ella. Fue su primer beso, suave y lento, como si ella pudiera romperse, como si él le estuviera pidiendo permiso en lugar de tomarlo. Harper no se apartó. Por primera vez en años dejó que un hombre se le acercara, dejó que un hombre la tocara sin miedo. Gabriel se apartó y la miró, con preocupación en los ojos. «Si quieres que pare, pararé. Nunca te obligaré a hacer nada. Nunca». Harper le miró a los ojos grises que una vez había temido ahora solo revelaban sinceridad. «No quiero que pares». 2 semanas después de su primer beso, la mansión Ashford
estaba más concurrida que nunca. Gabriel organizó una gran fiesta, el tipo de evento que celebraba una vez al año para fortalecer los lazos con sus aliados, socios y clientes. Las lámparas de cristal derramaban una cálida luz dorada sobre el gran salón. El champán caro fluía libremente y trajes de $1.000.000 se movían por las salas como poderosos fantasmas. A Harper le habían asignado servir bebidas y llevaba un sencillo vestido negro que la señora Bellini le había preparado. Se movía entre la multitud con una bandeja de plata en las manos, tratando de ser tan invisible como lo había sido en aquellos primeros días. Pero cada vez que pasaba junto a Gabriel, sentía su mirada sobre ella. Él estaba hablando con un grupo de hombres vestidos con trajes negros. Su rostro era tan frío y autoritario como siempre. Sin embargo, ella sabía que sus ojos grises la buscaban entre el mar de desconocidos. Su corazón latía más rápido cada vez que sus miradas se cruzaban. Un breve momento de reconocimiento en medio de una multitud de desconocidos. Marcus Ashford apareció junto a Harper mientras ella estaba de pie cerca de la mesa de bebidas. Estaba tan elegante como siempre, con su cabello plateado peinado cuidadosamente hacia atrás y una cálida sonrisa en el rostro. Le dijo que estaba cada vez más guapa y que el ambiente de la mansión le sentaba bien. Harper le dedicó una sonrisa cortés e inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Pero la advertencia de Tommy de que la persona más amable podía ser la más peligrosa resonaba en su mente. No sabía por qué Tommy había dicho eso sobre Marcus, pero había aprendido a confiar en sus instintos, y estos le decían que algo no iba bien. En un rincón en sombras del vestíbulo, Marcus hizo una señal a un camarero que estaba de pie en la oscuridad. El hombre se adelantó, con la cabeza gacha y la frente oculta por una gorra negra. Pero los ojos que se veían estaban llenos de odio y locura. Marcus murmuró que Derek Lawson se había colado en la mansión como miembro del personal y que nadie lo había reconocido. Su voz no se parecía en nada a la voz amable que Harper había oído antes. Cuando se apaguen las luces, tú te encargas de la chica. Yo me encargaré de Gabriel. Derek apretó los dientes y dijo que no la mataría. La quería viva, para ver cómo todo lo que amaba era destruido ante sus ojos. Marcus se limitó a encogerse de hombros, diciendo que dependía de Derek, siempre y cuando Gabriel muriera. Al fin y al cabo, ese chico había ocupado el trono durante demasiado tiempo, y ese asiento debería haber sido de Marcus desde el principio. Luego se separaron, mezclándose entre la multitud como si nada hubiera pasado. Harper siguió sirviendo, pero empezó a sentirlo. Había algo en el aire que no estaba bien, como si se avecinara una tormenta. Miró a su alrededor, sus ojos se deslizaron sobre rostros desconocidos hasta que se detuvieron en un camarero cerca de la puerta. Era su forma de caminar, su forma de estar de pie, la inclinación de su cabeza. El corazón de Harper dio un vuelco. Conocía ese rostro. Había convivido con él durante 3 años de infierno. Había aprendido a reconocerlo desde lejos, para poder huir a tiempo. Y allí estaba, dentro de la mansión, en la fiesta, justo delante de ella. Derek. Harper dejó la bandeja en la mesa más cercana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tenía que encontrar a Gabriel. Tenía que advertirle. Algo estaba pasando, no sabía qué. Pero que Derek apareciera allí no podía ser una coincidencia. Recorrió la sala con la mirada en busca de su alta figura familiar. Pero Gabriel había desaparecido del lugar donde estaba. Abriéndose paso entre la multitud, tratando de no llamar la atención, siguió buscando con la mirada. ¿Dónde estaba Gabriel? ¿Por qué no estaba allí? Se adentró en el pasillo, pasando por la sala de estar y otras habitaciones llenas de risas y voces alegres. Entonces se apagaron las luces. La mansión quedó sumida en la oscuridad en un instante. Se oyó un grito en algún lugar. Le siguió el sonido de cristales rotos y el estruendo de pasos frenéticos. Y luego el primer disparo rasgó la noche. Harper gritó, y su voz resonó en la oscuridad mientras llamaba a Gabriel. El caos estalló dentro de la mansión Ashford, como si se hubieran abierto las puertas del infierno. Los invitados gritaban y corrían a ciegas, chocando entre sí en la oscuridad.
Los guardias desenfundaron sus armas y el duro sonido del metal resonó por todas partes. Se oyeron más disparos. El cristal se rompió. Alguien cayó al suelo. Harper intentó correr hacia el lugar de donde provenía el grito de Gabrielle, pero una mano la agarró por el brazo por detrás y la tiró hacia atrás. Derek emergió de la oscuridad como un demonio. Su rostro estaba deformado por el odio. Sus ojos estaban desorbitados en la tenue luz de las ventanas. La arrastró a la habitación de al lado, cerró la puerta de un portazo y la cerró con llave. «Esta vez no vas a huir», dijo. Harper siseó entre dientes. «¿Crees que ese bastardo puede protegerte para siempre? Míralo. Ni siquiera puede protegerse a sí mismo». Harper luchó y pateó, tratando de liberarse, pero Derek era demasiado fuerte. La empujó contra la pared, apretándole la garganta con la mano. No podía respirar ni gritar. Solo podía oír los latidos de su corazón en los oídos. Al mismo tiempo, en la biblioteca, separada solo por una pared, Gabriel se enfrentaba a la muerte. Marcus estaba frente a él, apuntando con su arma directamente a la cabeza de su sobrino. La puerta de la biblioteca había sido cerrada con llave desde dentro, y Gabriel sabía que lo habían llevado a una trampa. «Tu tiempo se ha acabado, sobrino», dijo Marcus, con una voz desprovista de su falsa calidez. Ahora era frío y despiadado. «Ese puesto debería haber sido mío desde el principio. Tu padre me lo quitó todo. Este imperio, este poder, este respeto. Ahora voy a recuperar lo que me pertenece». Gabriel permaneció tranquilo, con sus ojos grises fijos, incluso con el cañón de la pistola apuntándole a la frente. «¿Crees que la organización te seguirá después de que me mates? Te destrozarán antes de que se seque mi sangre». Marcus se rió, un sonido frío que rebotó en las estanterías. «Seguirán al más fuerte. Cuando tú mueras, ese seré yo. Adiós, Gabriel». En la habitación contigua, Harper lo oyó todo a través de la delgada pared. La voz de Marcus, la voz de Gabriel. Sabía que él estaba en peligro. Derek seguía hablando, seguía amenazándola y describiéndole lo que le haría cuando todo acabara. Pero ella no podía oírlo. No podía. Su mente solo tenía un pensamiento. Gabriel tenía que salvarlo. Harper hizo lo que había aprendido durante los años que vivió con Derek. Dejó de luchar. Dejó que su cuerpo se relajara, cerró los ojos y bajó la cabeza. Fingió estar inconsciente. Derek se detuvo, confundido. Soltó su garganta y se agachó para comprobar si realmente estaba inconsciente. Ese fue su error. Harper abrió los ojos de golpe. Agarró el jarrón de la mesa cercana con todas sus fuerzas y se lo estrelló en la cabeza a Derek. El jarrón se hizo añicos. Derek se desplomó en el suelo, con sangre brotando de la herida en la frente. No estaba inconsciente, pero sí aturdido el tiempo suficiente para que Harper escapara. Salió corriendo de la habitación y recorrió el pasillo hacia la biblioteca. Empujó la puerta, pero estaba cerrada con llave. La pateó 1, 2, 3 veces hasta que la cerradura cedió. Irrumpió en el momento exacto en que Marcus apretó el gatillo. «¡No!», gritó Harper, actuando por instinto. Se lanzó hacia Gabriel. Lo empujó a un lado y se interpuso entre él y la pistola. El disparo resonó como un trueno. En lugar de atravesar la cabeza de Gabrielle, la bala perforó el hombro de Harper. Ella cayó al suelo, con un dolor que la atravesaba como fuego y sangre caliente empapando su vestido negro. Gabrielle se quedó paralizado por un segundo mientras veía caer a Harper. Entonces perdió el control. Se abalanzó sobre Marcus con una brutalidad que nunca antes había mostrado. No necesitaba un arma. Sus manos eran suficientes. Marcus intentó disparar de nuevo, pero Gabriel le arrebató el arma y le llovió una lluvia de puñetazos sin piedad y sin control, acompañados del crujido de los huesos y el repugnante ruido sordo de la carne. Los gemidos de Marcus se convirtieron en silencio. Gabriel no se detuvo hasta que Tommy irrumpió en la biblioteca y lo arrastró fuera. «Jefe, necesita un médico». La voz de Tommy devolvió a Gabriel a la realidad. Se giró y vio a Harper tirada en el suelo, con sangre extendiéndose bajo ella. Se arrodilló a su lado y la tomó en sus brazos. Le temblaban las manos mientras presionaba la herida para detener la hemorragia.
¿Por qué? Su voz se quebró, áspera y destrozada. ¿Por qué lo hiciste? Harper lo miró. Sus ojos marrones ya se estaban nublando por la pérdida de sangre, pero su boca aún intentaba esbozar una sonrisa. «Porque no puedo perder a nadie más», susurró con voz débil. «Porque mereces ser salvada. Aunque no lo creas». Tommy llamó a un médico y gritó órdenes para que atraparan a Derek, que intentaba arrastrarse fuera de la habitación contigua. Todavía tenía las manos manchadas de sangre por la herida en la cabeza. Pero Gabriel no escuchó nada de eso. Solo miró a Harper y la abrazó contra él mientras su sangre empapaba su camisa. Por primera vez en su vida, Gabriel Ashford rezó. No sabía a quién le rezaba. No sabía si alguien le escuchaba, pero suplicó. Le rogó que no muriera. Le rogó al mundo que no le quitara a la única persona que le había hecho querer vivir. Para Harper, las 2 semanas pasaron como un sueño borroso. Solo recordaba fragmentos dispersos, el resplandor intenso de la luz del quirófano, el pitido constante de las máquinas, el olor acre del antiséptico y una mano cálida que siempre estaba ahí cuando se despertaba en medio de todo aquello. El médico privado de la familia Ashford le extrajo la bala del hombro y le cosió la herida. La vigiló las 24 horas del día. Gabriel no se apartó de su lado ni un solo momento. Dormía en la silla junto a ella, con el cuello torcido hacia un lado y la espalda dolorida por la incómoda postura, pero no le importaba. Solo necesitaba estar allí cuando ella abriera los ojos. Durante esas 2 semanas, cuidó de Noah como si fuera su propio hermano. Llevaba a Noah al colegio todas las mañanas, aunque nunca antes había llevado a nadie al colegio. Intentó cocinar para Noah y quemó 3 ollas seguidas antes de que la señora Bellini tuviera que intervenir. Le leía cuentos a Noah todas las noches antes de acostarse, con una voz torpe y monótona. Pero Noah lo escuchaba como si fuera magia, porque era la primera vez que un hombre le leía algo. Entonces, una mañana, Harper abrió los ojos y se despertó de verdad. Vio a Gabriel desplomado en la silla junto a la cama. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, los ojos bien cerrados y la barbilla cubierta de barba porque llevaba días sin afeitarse. Se le veían moratones oscuros de cansancio debajo de los ojos. No pudo evitar sonreír. «Tienes muy mal aspecto». Gabriel se despertó sobresaltado. Cuando la vio mirándolo con los ojos muy abiertos, el alivio inundó su rostro como si acabaran de salvarlo de una sentencia de muerte. «¿Casi mueres y lo primero que dices es que soy feo?» Harper se rió y luego hizo una mueca de dolor porque le dolía el hombro. «Te lo mereces». Gabriel no se rió. La miró fijamente, con sus ojos grises llenos de sentimientos que no sabía cómo nombrar. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Casi mueres por mi culpa». «Y tú viviste», respondió Harper. «Mereció la pena. Nadie había hecho eso por mí nunca». La voz de Gabriel se volvió ronca. Nadie había antepuesto nunca su vida a la mía. «Soy un monstruo, Harper. Mato sin dudarlo. No merezco que me salven. Quizá nadie te haya visto nunca como alguien a quien mereciera la pena salvar», dijo Harper, apretando los dedos alrededor de los de él. «Pero yo sí», dijo Gabriel, mirándola. Por primera vez en su vida, su voz tembló. «Te amo, Harper. No sabía lo que era el amor hasta que te vi tirada en el suelo, sangrando. Pensé que moriría si te perdía. Yo, el hombre que no teme a nada en este mundo, estaba tan asustado que no podía respirar». Harper sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. «Yo también te amo, sin importar quién seas o qué hagas. Amo al hombre que me vio cuando todo el mundo me trataba como basura. Amo al hombre que le envió leche a mi hermano en secreto. Amo al hombre que le enseñó ajedrez a Noah y fingió perder solo para hacerlo reír». Unos días más tarde, cuando Harper tuvo fuerzas para volver a caminar, Gabriel le hizo una pregunta. «¿Qué quieres hacer con él?» Harper sabía exactamente a quién se refería. «Quiero verlo por última vez». Gabriel dudó, pero finalmente asintió. La llevó al sótano, donde Derek estaba encadenado a la pared como un perro. El policía había adelgazado visiblemente. Tenía la cara hinchada por los golpes y sus ojos estaban llenos de miedo en lugar de la crueldad que Harper recordaba. Cuando la vio, Derek gritó, «¡Harper, sálvame! ¡Tienes que salvarme! ¡Me van a matar!».
Harper se plantó frente a él, con la espalda recta y la mirada fría. Ya no le tenía miedo. Durante años me dijiste que era inútil, que sin ti no era nada, que no era lo suficientemente inteligente, guapa ni buena. Inclinó la cabeza y lo miró como si fuera un insecto. Mira quién está arrodillado ahora. Derek sollozó, con lágrimas y mocos corriéndole por la sangre seca de la cara. Lo siento, cambiaré, dame una oportunidad. Harper lo miró y solo vio una figura patética. No lo sientes, solo tienes miedo de morir. Se dio la vuelta y no miró atrás. Ya no tienes ningún poder sobre mí, no existes. Cuando volvieron arriba, Tommy estaba esperando. Gabriel miró a Harper. Es policía. Si muere, habrá una investigación. Habrá problemas. Tommy intervino. Tenemos una solución, jefe. Renunciará y desaparecerá en México. Tenemos pruebas de que es corrupto. Lleva años aceptando sobornos, suficientes como para que nunca se atreva a volver. Nunca se atreverá a abrir la boca. Gabriel volvió a mirar a Harper. Sobrevivirá, pero vivirá en un lugar donde nunca podrás encontrarlo. Si alguna vez regresa, terminaré lo que empecé. Harper asintió y tomó la mano de Gabriel. Confío en ti. 3 meses después de aquella fatídica noche, la mansión Ashford seguía en pie en Beacon Hill, una fortaleza inquebrantable. Pero dentro de sus frías y grises paredes de piedra, algo había cambiado. Ahora las risas resonaban en habitaciones que antes solo conocían el silencio y el miedo. La cocina se llenaba del rico y reconfortante olor de la comida, porque a Harper todavía le gustaba cocinar con sus propias manos, aunque ya no fuera una criada. También se oían los pasos rápidos y ligeros de Noah corriendo por los pasillos, sin que nadie le gritara ni le mirara con fastidio. Harper era ahora la señora de la casa, aunque todavía no se había acostumbrado al título. Seguía levantándose temprano, bajaba a preparar café y hablaba con la señora Bellini como si fuera una amiga y no su jefa. Había empezado a estudiar para ser enfermera a través de un programa de educación a distancia, cuya matrícula pagaba íntegramente Gabriel, junto con los $47,000 de deuda médica que había cargado sobre sus hombros durante años. Cuando ella protestó, él solo la miró con sus ojos grises y le dijo que el dinero no significaba nada si no se gastaba en las personas que amaba. Gabriel también había cambiado a su manera fuera de la mansión. Seguía siendo el demonio de Beacon Hill, despiadado con sus enemigos y con un nombre que hacía que la ciudad se callara por miedo. Pero en el momento en que cruzaba la puerta de su casa, se convertía en otra persona, más suave y cálida. Aprendió a sonreír, aunque sus sonrisas seguían siendo torpes y poco frecuentes. Aprendió a abrazar a Harper sin miedo a romperla. Aprendió a jugar con Noah sin sentirse como un monstruo que no merecía estar cerca de un niño. Ahora, con 8 años, Noah lo llamaba Gabe, y había olvidado el miedo que antes lo hacía encogerse cada vez que veía a aquel hombre alto. Esa noche, los tres cenaron alrededor de la pequeña mesa del comedor, en lugar de en el amplio comedor formal. Harper había cocinado la pasta favorita de Noah, y Gabriel había intentado hacer una ensalada, pero había fracasado estrepitosamente, como de costumbre. Nadie se quejó. «Gabe, hoy he ganado 2 partidas de ajedrez», gritó Noah, con la boca aún manchada de salsa de tomate. Gabriel se encogió de hombros, tratando de mantener la compostura. «Porque te dejé ganar». «No, no es verdad», protestó Noah, con los ojos muy abiertos por la indignación. «Tú perdiste de verdad. Hiciste un mal movimiento y te hice jaque mate. Díselo, Harper». Harper se rió, observando a los dos discutir con ternura, lo que le provocó un dolor en el pecho. Esto era algo que nunca se había atrevido a soñar en aquel apartamento del barrio marginal del sur de Boston. Una familia, una cena normal, risas y paz. Entonces Noah hizo de repente una pregunta que hizo que toda la mesa se quedara en silencio. «¿Te vas a casar con Harper?» Gabriel casi se atraganta y tosió con fuerza, mientras Harper se sonrojaba hasta las orejas. «¿Qué?», logró decir Gabriel cuando recuperó el aliento. Noah los miró con los ojos claros y sencillos de un niño. «Cuando los adultos se aman, se casan», dijo mi amigo.
Tú quieres a Harper. Veo cómo la miras todo el tiempo. Gabriel miró a Harper y sus fríos ojos grises se suavizaron como nunca lo habían hecho con nadie más. Si ella me acepta. Harper sonrió sintiendo un cosquilleo en los ojos. Primero pregúntale cómo es debido. No voy a decir que sí a la propuesta de un niño de 8 años. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Gabriel llevó a Harper al balcón del tercer piso. Boston se extendía bajo ellos. Millones de luces brillaban como estrellas que habían caído a la tierra. El aire nocturno era fresco y traía un lejano aroma a mar. Harper se apoyó en la barandilla y contempló la ciudad que una vez pensó que la engulliría por completo. Solía pensar que mi vida había terminado el día que entré en esta casa, dijo en voz baja. ¿Y ahora? Preguntó Gabriel, de pie a su lado. Harper se volvió y miró sus ojos grises, que antes la aterrorizaban, pero que ahora la hacían sentir segura. Ahora creo que solo acaba de empezar. Gabriel la rodeó con sus brazos por detrás, colocando las manos en su cintura y rozándole el pelo con la boca. Tú me salvaste, Harper. No solo aquella noche, sino todos los días. Cada vez que sonríes, cada vez que me miras como si no fuera un monstruo. Me salvaste de mí mismo. Harper puso su mano sobre el brazo de él y lo apretó. Y tú me diste lo que nunca me atreví a soñar. Un lugar al que pertenecer. Una familia, un futuro, susurró Gabriel en su oído, con voz baja y cálida, sobre esa propuesta formal. Harper se volvió con los ojos muy abiertos. ¿No lo estás? Gabriel ya estaba arrodillado, sosteniendo una caja de terciopelo negro que Harper no sabía que él tenía. Dentro había un sencillo anillo de diamantes, brillando a la luz de la luna. Harper Quinn, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Era la primera vez en su vida que temblaba delante de una mujer. ¿Quieres convertir la casa del diablo en nuestro hogar? Exclamó Harper. Esta vez no era por dolor o miedo, sino por felicidad. Incapaz de articular palabra, asintió con la cabeza y lo levantó para besarlo bajo la luna de Boston. Habían sobrevivido a lo peor que la vida les podía haber deparado. Violencia, traición y el miedo que los había atormentado durante años. Las cicatrices en sus cuerpos y en sus almas que pensaban que nunca sanarían. Sin embargo, de alguna manera, en medio de la oscuridad y el derramamiento de sangre, en medio de la mansión del diablo y el corazón de una chica sin hogar, habían encontrado algo que ninguno de los dos se había atrevido a creer que fuera real. Un amor imperfecto, una familia que no encajaba en un molde perfecto, un futuro construido a partir de los pedazos rotos del pasado, lo suficientemente fuerte como para curar las heridas que pensaban que llevarían consigo hasta la muerte. Porque a veces las historias de amor más bonitas no empiezan con «érase una vez». Empiezan con una puerta que se abre en el momento equivocado. Una mirada sin miedo y dos almas destrozadas lo suficientemente valientes como para creer que merecen ser amadas. Esta historia nos enseña que nadie nace siendo un monstruo y que nadie merece soportar el abuso en silencio. La fuerza no significa estar solo. A veces, las heridas más profundas solo pueden ser curadas por alguien lo suficientemente paciente como para ver a la persona real que hay dentro de nosotros. La familia no siempre se basa en los lazos sanguíneos, sino en las personas que deciden quedarse, protegerse y amarse mutuamente en los momentos más difíciles. Por encima de todo, esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca está demasiado oscuro para encontrar la luz. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y compártela para que más gente pueda escuchar historias conmovedoras como esta cada día. Queremos saber qué opinas sobre la historia de Harper y Gabriel. ¿Alguna vez has pasado por momentos difíciles y has encontrado a alguien lo suficientemente paciente como para apoyarte? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Queremos escuchar lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, alegría y paz. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de la historia. Adiós y hasta la próxima.